La Ciudad de México, una de las capitales más grandes y habitadas del mundo, tiene una vasta historia que nos recuerda el glorioso pasado de lo que alguna vez fue una ciudad única en su tipo, con un sistema particular de cultivo y modo de organización, la cual se puede ver en los vestigios que de ello dan cuenta las pirámides que sobresalen en el centro de la ciudad, que convergen con los edificios modernos de la actual capital de México y que nos recuerdan lo que alguna vez fue la gran Tenochtitlán. El asombro español expresado por los cronistas que conocieron la ciudad en el siglo XVI narra el concierto y el tamaño de la capital mexica y el grado organizativo de las funciones sociales de la misma. Muchos de los soldados de Cortés ni siquiera conocían hasta entonces una ciudad tan grande. Un vistazo a Tenochtitlán pudo haber mostrado un sinnúmero de canoas, unas 60,000, un día de actividad normal, yendo y viniendo desde el centro hasta las márgenes de los lagos, y una ciudad con cerca de 50 grandes edificios que destacaban por encima de las casas que por lo general eran de un solo piso. Tenochtitlán estaba cruzada de lado a lado por 3 amplias y largas avenidas, calzadas, que se extendían hasta tierra firme, al norte la que iba a Tepeyacac y que iniciaba en la puerta Cuauhtémoc, al poniente la que iba a Tlacopan, por donde huyeron expulsadas las tropas de Cortés, y que iniciaba fuera del islote en el puente conocido como Chichimecapán, aproximadamente en el cruce de las actuales calles de Hidalgo y Paseo de la Reforma. La calzada al sur que iba a Iztapalapa y que atravesaba la puerta Tepantzinco, que la dividía del Templo Mayor, 2 acequias, los acueductos de Ahuitzotl y Ahuehuescatl, a la altura de Acatlán, cerca de la ermita de San Antonio Abad, y que salía al lago en Tlamacoyan. Al oriente no existía calzada, ya que el límite era el embarcadero Texcoco, que comunicaba a dicha ciudad con la ribera oriente. Paralelos a estos canales siempre había una amplia calle. Los canales se usaban para el transporte con barcas hechas de tótora. Había barcazas para la recolección de desperdicios y otras para la recolección de excremento, que era utilizada como abono en las chinampas. Alrededor de 1,000 personas estaban encargadas de la limpieza de las calles. Bernal Díaz del Castillo comenta su sorpresa al encontrar letrinas en las casas particulares, en el mercado público y en los caminos. Los canales se cruzaban por puentes de madera que de noche eran retirados, como forma reguladora de las corrientes del lago y como estrategia militar. A pesar de que el lago de Texcoco era salado, la ciudad estaba rodeada de agua dulce gracias a los diques construidos por los mexicas y que permitían concentrar allí el agua que desembocaba de los ríos que alimentaban al lago. La ciudad contaba con 2 acueductos que tenían 2 canales, que Bernal describe como del ancho de un buey. Esto permitía mantener un canal en operación en tanto se le daba mantenimiento al otro. Esta agua era principalmente usada para lavado y aseo. Los mexicas acostumbraban a tomar 2 baños al día y se reporta que Moctezuma II tomaba 4. Usaban la raíz de Coplaxocotl como jabón y la raíz Metl para el lavado de la ropa. La simetría de la ciudad era mantenida por medio de un funcionario llamado Calmimilocatl, que debía supervisar cualquier construcción y evitar que se invadieran las calles y canales que eran previamente construidos. La organización social y económica de los pueblos de la época era en Altepetl, los cuales tenían en los calpulis, barrios, su base local. Los 4 calpulis principales de Tenochtitlán fueron: al noroeste Cuepopan, actual Colonia Guerrero; al noroeste Atzcoalco, actual La Romita;
Al suroeste Mayotla, actual Avenida 16 de Septiembre, y al sureste Soquiapan, actual barrio Temazcaltitlán, y a partir de 1473 al norte Tlatelolco. Cada uno de los calpulis tenía una personalidad, pues usualmente los artesanos y artistas se agrupaban en algún calpuli y competían contra los de otros calpulis. En el caso de las festividades, cada calpuli trataba de superar a los otros. Actualmente, en la zona sur de Ciudad de México, aún se les llama calpulis a las organizaciones generadas en torno a las iglesias católicas, y en las fiestas populares aún compiten entre ellos. Y aquí ocurrió un fenómeno cultural muy interesante, ya que vemos el producto del mestizaje que aún prevalece, en este caso en las festividades populares, es decir, se adoptó un fervor católico que trajo el español, pero se conservaron viejas formas de organización, dando como resultado este encuentro entre dos mundos, como se le menciona ahora en el revisionismo histórico, esta mezcla de prácticas y representaciones culturales, dando origen a un nuevo mundo o a una nueva sociedad. Además, cada calpuli tenía asignada una zona de tierra cultivable. Los habitantes de un calpuli se repartían el trabajo de sembrar y cosechar esas tierras. Estos tendían a estrechar más los lazos entre los vecinos de un calpuli. Esta forma de posesión comunal de la tierra persiste en algunos pueblos del México moderno, aunque en general es considerada subversiva por el gobierno. Desde la invasión, durante los siglos, los campesinos han tenido que luchar para poder mantener esas tierras comunales y que no les fueran arrebatadas por los terratenientes, como luego ocurrió en el Porfiriato. Generalmente cada calpuli tenía su propio tianquistli, en español mercado o propiamente tianguis, como también se le conoce actualmente, y en algunas partes de Europa se le podría llamar tianguis sobre ruedas. Además del mercado del calpuli, existía un mercado principal en Tlatelolco, el mercado de Tlatelolco. De acuerdo con Fray Bernardino de Sahagún, había un aproximado de 20,000 personas durante días comunes y 40,000 en los días de fiesta, de entre los cuales había grupos de inmigrantes viviendo de manera permanente en la ciudad. Algunos de ellos eran artesanos de importancia, como los lapidarios xochimilcas que menciona Torquemada, además de los refugiados de Huejotzingo, dándole un carácter multiétnico a la ciudad. Respecto al mercado de Tlatelolco, el propio Cortés llegó a expresar: tiene esta ciudad muchas plazas donde hay continuo mercado y trato de comprar y vender. Tiene otra plaza grande, como 2 veces la ciudad de Salamanca, toda cercada de portales alrededor, donde hay cotidianamente arriba de 60,000 ánimas comprando y vendiendo, donde hay todos los géneros de mercadurías que en todas las tierras se hallan, así de mantenimientos como de vitualla, joyas de oro y de plata, de plomo, de latón, de cobre, de estaño, de piedras, de huesos, de conchas, de caracoles y de plumas. Hernán Cortés, 1522, la Gran Tenochtitlán. Ya para el proceso de conquista y evangelización, la ciudad fue tomando otro rumbo. Bajo el dominio español, esta quedó sujeta a los lineamientos de arquitectura y concepto del espacio que traían los conquistadores y evangelizadores, en este caso los líderes y las órdenes religiosas, que empezaron a crear palacios y monasterios conventuales, así como un proceso de desecamiento de los lagos de Tenochtitlán, que ahora pasaba a ser parte de la Nueva España. Hay registros que dan cuenta de cómo la ciudad se seguía inundando. La naturaleza reclamaba lo que alguna vez fue un lago, y por eso surgieron varias obras para encauzar el agua, y no sería hasta 1975 que se inauguró el sistema de drenaje profundo, el cual descarga aguas negras y pluviales en el río Tula, Hidalgo.
Sin embargo, ninguna obra ha sido suficiente y la actual Ciudad de México se enfrenta a inundaciones y hundimiento. Esto por el tipo de suelo que al momento de secarse pues era una especie de pantano. Por eso también vemos como algunos edificios, sobre todo los más antiguos, se siguen hundiendo en el centro de la ciudad. Bueno, pues hasta aquí una aproximación a cómo estaba constituida la Gran Tenochtitlán, la ciudad fundada en un lago, creadora de un sistema único de cultivo como lo fueron las chinampas, y un desarrollo arquitectónico que forjó una ciudad organizada y consciente del espacio. Y bueno, si el video te gustó, dale me gusta, comparte y ya que estás por aquí considera suscribirte. Muchas gracias.